¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy tengo la suerte, el placer, una gran persona, una gran amiga, la gran señora Verónica Ortiz. ¿Cómo está, mi querida licenciada? Muy bien, muy bien. Un Muchas enorme gracias, gusto en maestro. verla. Yo respeto mucho su trayectoria y su clase. No, igualmente para mí es un honor siempre Como venir dicen a en platicar Mazatlán, con usted. tiene cuna, señora. No, pues muchas gracias y es un gusto siempre conversar con usted. Y vámonos al grano porque nos va a faltar tiempo. Sí, siempre. Uno de los elementos importantes, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, es el factor de la personalidad, como la materia prima del triunfo. Hay seres humanos que tienen una sensibilidad exquisita en su carácter, pero a la hora que tienen que mostrar este carácter y relacionarse en un comportamiento social, el carácter no es suficiente, tiene que convertirse en personalidad. La personalidad es la materia prima de cualquier ser humano que quiera despertar y conmover a otro. Conmover quiere decir mover el conocimiento. Los Estados Unidos, como tal, son un gran ejemplo, señores. Todos sus presidentes brillantes han sido un portento de personalidad. Y yo quiero empezar con un ejemplo y dígame si me estoy equivocado. El gran símbolo, el joven seductor, héroe de guerra, John Kennedy. Cuando termina John Kennedy aparece un viejo que hasta él decía, yo no le gusto a nadie. Él mismo lo decía que era Lyndon B. Johnson. Sí. Y luego aparece, creo que Nixon, que ese no se gustaba ni a sí mismo. Y luego Gerald Ford, que era un hombre absolutamente, vamos a llamarle, gris en su personalidad. ¿Sí? Así es. Todo eso es personalidad. ¿Qué le parece ese ejemplo, señora? No, bueno, me parece, es que claro, es cuando habla de Kennedy, que es el ícono, ¿no? Y no solo de Estados Unidos, ¿no? Como que a nivel mundial, ¿no? Cuando hablamos de una personalidad justamente del carisma, no sé, la posibilidad de transmitir, ¿no? Con una gran narrativa. Con una gran narrativa y generar como esta vinculación con el público, pues clarísimamente, ¿no? John Kennedy ocupa un lugar estelar y espectacular en ese sentido. ¿Por qué el contraste? ¿Usted se lo explica? Pues yo creo que, a ver, no sé si es un poco esta justamente ley pendular de decir de alguien que tiene una personalidad avasalladora y ahora pasamos a otro lado, o también pueden ser las antipersonalidades, porque pienso también en líderes que dentro del mismo Estados Unidos, usted dice justo, por ejemplo, Nixon o por ejemplo el Ford o Carter, que fueron grises, pero pienso por ejemplo en Trump, ¿no? Que es una gente que tiene una personalidad muy fuerte, negativa desde mi punto de vista, porque es una gente que no es empática, ¿no? Normalmente su forma de dirigirse y de hablar y de actuar es muy ruda, muy tosca, muy agresiva, y sin embargo el tiene tono un gran, de su personalidad es muy fuerte. Muy fuerte, exactamente, y tiene un gran liderazgo, y uno dice, pues, ¿cómo se puede sentir la gente, digamos, a gusto con una persona así que normalmente está atacando y agrediendo? Muy distinto justamente del caso de Kennedy o del caso de un Obama, por ejemplo, que tenía una personalidad mucho más afable, también con un poder de narrativa. Eso fue la clave de su triunfo, ¿no? Por supuesto, su narrativa a tener y su personalidad. Un caso exactamente parecido, ¿no? En ese sentido de personalidad dinámica, telegenética, de estos jóvenes, ¿no? Preparados, con una gran capacidad de oratoria y de... Si me lo permite, señor. Clinton. Sí, bueno. Que hacía citas shakespearianas, estaba muy bien asesorado. Clinton también, académicamente Obama, muy fuerte. Un hombre que dijo, gobernar es sencillo, hay que provocar un estado de ánimo tranquilo en la población, que los que sepan trabajen en las cosas difíciles. Así es. La labor de un presidente es crear estados de ánimo. Sí. ¡Pum! Reagan. Trump. Bueno, Reagan es el gran también, ¿no? Toda personalidad. Es toda una personalidad. Muchos decían justamente ni siquiera tenía las capacidades, digamos, como gobernante. Quizá tenía un equipo en el que descansaba, pero él lo que se concentraba era en motivar precisamente a la gente, en esta idea justamente de el liderazgo americano, ¿no? El sentido del humor, señora. El sentido del humor, esta personalidad justamente carismática, dinámica, que finalmente atrae. Pero tanto atraen esos como quizás justamente estos anti-personalidades, ¿no? A Reagan le preguntaban, ¿no le preocupa su edad en esta campaña? Indudablemente. Sí. Mis enemigos, mis contrincantes están muy jóvenes, exacto, decía. Sí, y provocaba que soltaran la carcajada. Es un problema, ¿sí? Claro. Era un hombre que vivió exclusivamente en este manejo del sentido del humor. Así es. Pero señora, ¿qué es ahorita
lo que usted cree que una sociedad norteamericana está buscando? Porque A ver. son dos gentes, la gerontocracia está en pleno. Totalmente. Y eso creo que pinta muy bien la crisis en la que está la sociedad norteamericana. Tenemos justamente a dos octogenarios, ¿no?, que serán los candidatos, y justamente un duelo de personalidades. Yo iba a hablar un poquito de Bush padre, como un poquito en el mismo sentido de esta personalidad, digamos, más apagada, un poco lo que le pasa a Biden. Biden es un buen presidente, los resultados en Estados Unidos, la situación económica, la forma en que manejó la pandemia, la forma en que se vacunó a la gente, en la que se dieron los apoyos enormes a la gente durante la pandemia, apoyos que incluso nos ayudaron a nosotros, porque el incremento en las remesas pues viene muy asociado a cómo justamente se apoyó a la gente para que conservara su empleo en Estados Unidos. Y sin embargo no se le reconoce, no tiene esta justamente personalidad que se ve opacada justamente por esta antipersonalidad, digamos, o como yo le digo, me permito llamarla, de Trump, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fuerte, testosterónico, invador. Exacto. El que avasalla, exactamente. El invasor, el fuerte, el que no se deja, el que va, ¿no?, por todas. Y justamente Biden es un político mucho más conciliador, que sabe el valor del diálogo, de las negociaciones, por toda su experiencia de décadas, ¿no?, siendo senador. Entonces, una forma de ver la política totalmente distinta, casi la antipolítica de Trump contra la política de Biden. ¿Y qué pasa ahorita en el electorado norteamericano? Que parece ser que lo que se quiere es otra vez esta idea del hombre fuerte, ¿no?, avasallador, el que resuelve los problemas, ¿no?, de un plumazo, el que no le importa ni siquiera si se brinca las trancas o viola la ley. Y esto porque hay mucho peligro afuera, ¿no? Pues claro, y porque además hay una sociedad norteamericana amenazada, y creo que eso está en la raíz de esta profunda crisis. Mire, veía yo un dato demográficamente. En 1960, el 88% de la población en Estados Unidos era de origen caucásico, es decir, blanco, no hispano, no latino, sino blanco de origen, ¿no?, anglosajón. Para el 2020, lo que se llama el WASP. Lo que se llama el WASP, ¿no?, el White American Anglo-Saxon Protestant, ¿no? Exactamente. Y para esa cifra bajó al 61% para 2020. Y va a ser ya minoría, o sea, va a bajar del 50% en 15 años, 20 años. Caramba, eso a un pueblo le duele. Por supuesto. Entonces, ¿qué hace Trump? Es el que dice, no nos podemos quedar, ¿no?, sentados, cruzados de brazos, y pues hace estas falsas promesas, esto de Make America Great Again, que es claro, la América blanca. Y digo falsas promesas pues porque contra la demografía pues no hay nada que hacer. Es decir, estas son las tendencias de cómo está, digamos, comportándose la población en un país, y pues contra eso, pues la verdad es que es muy poco lo que se pueda hacer, porque no es que se vayan a poner los norteamericanos a tener hijos masivamente, los norteamericanos blancos, ¿no? Y no está en su cultura. Y no está en su cultura, y tampoco están importando demasiada, digamos, inmigración, en todo caso que fuera, ¿no?, anglosajona. Entonces, estas tendencias demográficas pues son una realidad, y entonces con esta idea del miedo de que estamos perdiéndonos en nuestro propio país, o lo que nosotros considerábamos nuestro propio país, ahí prende esta sensibilidad de buena parte de la población que justamente dice, pues no nos podemos dejar, nos están invadiendo, estamos perdiendo nuestro país. Entonces ahí creo que está la raíz. A mí me gustaría hacerle una pregunta para poder aprovechar el tiempo. Nosotros tenemos dos candidatas. ¿Por qué los Estados Unidos no tienen esta proclividad a reconocer a la mujer para que llegue a ser presidente? ¿Por qué? Fíjese, eso es un dato y una pregunta muy interesante, porque justo diría usted que el país más, ¿no?, más importante del mundo, democráticamente la democracia, el país más grande, la economía, exacto, la educación y demás. Bueno, curiosamente, no ha habido una sola mujer presidenta en Estados Unidos, y Kamala Harris, ¿no?, ha sido la primera mujer vicepresidenta. ¿Y desapareció? Que desapareció, pero digamos, tuvo esa marca, ¿no? Rompió ese techo de cristal. Mientras que en Europa, en Asia, en África, en América Latina, no en México, que ahora nos encaminamos, pero hasta ahora no, pero en América Latina, de Centroamérica para abajo, ha habido mujeres primeras ministras, jefas de Estado, etcétera. Entonces uno dice,
qué curioso, ¿verdad?, que en Estados Unidos no haya habido justamente ese, o digamos con mucha más anticipación, un protagonismo político más amplio de las mujeres. Y creo que es una incógnita. ¿Tendrá que ver con el pensamiento protestantista? Pues a lo mejor con un cierto, con este puritanismo, con ¿no? el puritanismo, efectivamente, que impera mucho, ¿no? Se habla mucho justo de estos dobles morales, ¿no? En Estados Unidos, por un lado justamente muy puritanos, por el otro lado a lo mejor muy licenciosos y digamos más vanguardistas o liberales, como se quiera ver, pero curiosamente la participación de la mujer en materia política no ha sido ni por mucho tan destacada como ha habido en grandes el resto personajes, del mundo. ¿no? Claro, evidentemente, pero solo ha habido una candidata que fue Hillary Clinton en el 2016, que ha sido la candidata a la presidencia. Otras ha habido precandidatas, es decir, cuando ha habido las elecciones primarias dentro del Partido Republicano y dentro del Partido Demócrata, ha habido grandes personalidades, también fórmulas con candidatas a vicepresidentes. Acuérdense de Sarah Palin, por ejemplo, claro, que se hizo, digamos, famosa, pero no precisamente por sus cualidades y sus capacidades, pero sí ha habido destacadas mujeres. Bueno, nada más hay que pensar en Nancy Pelosi, ¿no? La presidenta del Congreso. Pero ya tiene, ¿qué? ¿90 años? Sí, prácticamente 80 y tantos años. O sea, mujeres muy destacadas, pero sí llama la atención que, digamos, ya se haya roto en todo caso la barrera de elegir un presidente afroamericano, pero no de elegir una mujer como presidenta, y creo que ese es un tema de estudio. Y posibilidad que se ve lejana, ¿no? Pues sí, porque usted mencionaba de Kamala Harris que se desdibujó, porque todo el mundo la veía justamente como ante la edad que ya tenía Biden en su primer mandato que está por terminar. Ya todo el mundo decía, bueno, la que viene, pues seguramente va a ser, Biden va a ser un presidente de un solo término, de 4 años allá, y la que viene seguramente será Kamala Harris. Sin embargo, se ha desdibujado efectivamente, y ha sido un tema incluso de análisis en Estados Unidos. Italia tiene a la Meloni, Giorgia Meloni, claro, pero la Meloni adoptó una personalidad como Trump. Sí, radical. Es radical, exactamente. Claro. Bueno, y ese es otro debate, el de si necesitan adoptar, digamos, posiciones mucho más masculinas para llegar a ser, digamos, consideradas como jugadores importantes. Esto que llamamos la Hillary masculinización que se sufren algunas también, ¿no? personas cuando llegan al poder, cuando deberían conservar su diferencia de visión, absolutamente, que pertenece a un género que es totalmente distinto al elemental que somos nosotros. Y que puede tener cualidades, y aquí justamente con usted hemos platicado de los liderazgos femeninos, que justamente, bueno, dan otra visión, ¿no? Y complementan en todo caso y aportan otras cualidades, ¿no? Entonces sí, es un caso para estudiar y a ver si en un futuro, pues Estados Unidos también puede tener una mujer presidenta. Es extraño porque parecería que en eso va atrás. Exactamente. Cuando siempre rezagado. busca exactamente estar en la vanguardia. Mi querida licenciada, es un enorme gusto verla. Como siempre. Y que tengamos muchas oportunidades este año. Por supuesto, así lo espero, y gracias siempre por la invitación. Muchas gracias. Y solamente quiero cerrar. Si para algo sirve la personalidad, es para conmover, es para convencer, es para provocar rumbos diferentes. No simplemente sirve para apabullar. La personalidad es materia de triunfo, pero también puede ser materia devastadora si no está unida a valores constructivos. Y nos veremos aquí el próximo sábado en Punto de Fuga. Gracias.